día. Mi equipo está conformado por Emanuel, Jacqueline, Leopoldo y yo, su servidora Alisa. Nuestro tema del cual vamos a hablar va a ser la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Es José Manuel García Gámez y yo les presentaré el tema sobre la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles o inhumanas y degradantes. Pues bien, aquí en esta convención estuvieron varios países que estuvieron de acuerdo sobre los derechos que tienen los seres humanos, junto con una carta que mandó las Naciones Unidas para identificar algunos derechos que tiene la raza humana sobre temas internacionales o temas nacionales, para que se les respete sus derechos y pues no sufran alguna tortura o algo degradante hacia su persona, con el fin de obtener un resultado. La declaración se basó en el supuesto de reconocer los derechos de pues toda la raza humana mediante la paz, la dignidad y el desarrollo de las personas. Basó en el artículo 5 de la Declaración Internacional de Derechos Humanos y en el artículo 7 de Pacto Internacional de Derechos Civiles y Penales. Pues sí, en estas dos leyes se basaron para componer este convenio y pues estar en ese tratado o en esa convención. Los elementos a tratar fueron sobre la imposición del sufrimiento grave sobre el marco legal permitido. Pues esto se refiere a que pues si están investigando, se les debe respetar sus derechos, no se les debe de agredir hacia las personas detenidas. Sobre el sujeto activo, que serían los funcionarios o los elementos judiciales que pueden detener a las personas, pues igual, ellos deben de respetar los derechos de las personas y de cualquier ser humano. Y también está el carácter subjetivo, que se basa sobre las características o sobre el motivo por el cual se realizó la conducta, ya sea de un orden específico o tuvo alguna otra característica a tomar en cuenta para su delito. Los principios de la dignidad humana pues son de manera física, morales, étnicas, tanto los actos y pues los valores que tienen las personas. Pues estos son algunos de los principios sobre la dignidad humana, que más que nada estos son como que los puntos a tomar en cuenta para que se le denomine como un acto humano. Como podemos saber, pues si estos actos, la mayoría de actos que cometen las personas tienen pues ya sea todos o algunos que pues todo funcionario o todo ser público debe respetar hacia las personas. Algunos de los subderechos que se desarrollaron en este convenio o en esta convención fueron el trato digno de la persona física y moralmente, el trato de los derechos de las individuales de las personas, y pues el trato de la integridad de las personas igual. Los derechos o obligaciones que deben tomar en cuenta las entidades jurídicas pues son el respetar, que sería pues pues sí, el no hacer válido todo tipo de instrumento para que la persona pueda decir la verdad. O sea, aquí se trata más de que los instrumentos jurídicos deben ser aceptados o realizados conforme a la ley para que se puedan pues sí, hacer valer. También está el proteger, que se trata más que nada de el proteger al victimario o al que ha hecho el mal, porque pues claro,
en este convenio se trató más que nada sobre temas internacionales. Se refiere al proteger, al no llevar al sometido a un lugar donde le pueden hacer daño, ya sea extraditándolo o expulsándolo del país, ya que pues sí, puede estar en riesgo y no está protegido. Entonces en este convenio, en esta convención se hizo que pues si está sometido ante una ley, ante un estado, deben de protegerlo y deben mantener sus derechos humanos libres y intactos, para que pues tenga un procedimiento conforme a la ley. Con esto me despido. Muchas gracias por escuchar y les dejo el resto del tema a mis compañeros. En sus siglas en inglés es UNCAT, que nos dice que es un tratado internacional de derechos humanos prohibiendo el uso de la tortura y otros tratos, creando un instrumento para monitorear y responsabilizar al gobierno. ¿Qué es la tortura? La tortura es todo acto que implica intencionalmente a una persona un dolor grave, ya sea físico o mentalmente, por un funcionario público, ya sea por su investigación, a cargo de él o bajo su consentimiento. Hola, mi nombre es Leopoldo Sánchez Cortés y en este caso vamos a hablar de un tratado internacional que es la Convención contra la Tortura y los Tratos Inhumanos o Penas Degradantes y otros tratos crueles. Esta medida surge y se adopta por la Comisión de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1984, entrando en vigor en el año de 1987. Todos los estados que forman parte de esta organización, que son como las Naciones Unidas, han adoptado estas penas para preservar y respetar los derechos humanos a los que todos tenemos acceso, establecido en nuestro país en el artículo 1 y en el artículo 22, que también nos hace mención que están prohibidos en el caso de los detenidos los palos, azotes, tormentos, torturas, viniendo a hacer valer aún más este derecho. La convención ya mencionada, adoptada por las Naciones Unidas. En la Carta de las Naciones Unidas, específicamente en el artículo 55, nos dice y nos hace mención sobre lo que, nos hace mención más explícitamente sobre lo que se va a defender y que se busca en todo momento defender las garantías y los derechos humanos de todas las personas alrededor del mundo y así como de las personas que habitan en todos los estados que forman parte de esta organización de las Naciones Unidas. De mi parte sería todo y gracias. La UNCAT fue adoptada por la Asamblea General de Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1984. El protocolo facultativo de la Convención contra la Tortura y otros tratos y penas crueles fue adoptada el 18 de diciembre del 2022 y entró en vigor el 23 de junio del 2006. La iniciativa convencional contra la tortura fue creada en marzo del 2014 por el gobierno de Chile y en nuestro país firma el protocolo facultativo el 23 de septiembre del 2003. Esto fue rectificado por el Senado el 11 de abril del 2005 y fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de junio del 2006. Los principios de la responsabilidad en los estados que rectifican los instrumentos internacionales sobre los derechos humanos se hacen responsables para garantizar su cumplimiento y puedan exigir la integridad y la dignidad de todas las personas que habitan en ese país. Existen 3 subderechos. El primero es el derecho de los estados, y el segundo es la reparación de las víctimas, y el tercero es la progresividad y la prohibición de la regresividad. Existen 3 obligaciones. La primera es promover que crea unidades legislativas, ejecutivas y judiciales para impedir los actos.
La segunda es proteger la prohibición del Estado que parte para justificar actos de tortura en marco de situaciones excepcionales. La tercera es garantizar la indemnización justa y adecuada para las víctimas y medios para su rehabilitación.